La empleada humilde queda presa en la nieve y se enamora del mecánico millonario que la salvó. Lucía cerró la pesada puerta de la tienda con las manos temblando. Afuera, el viento cortaba la piel y la nieve ya caía sin tregua, cubriendo la calle en segundos. Eran casi las 9 de la noche, y después de 12 horas de pie, sus pies dolían como si llevara piedras adentro. Su abrigo, viejo y desteñido, apenas defendía el aliento helado que le chocaba en la cara. En el barrio, todos sabían que ella era la chica que nunca se quejaba, la que siempre tenía una sonrisa para el cliente, aunque por dentro la garganta se le apretara de cansancio y la esperanza le quemara el pecho. Subió a su viejo automóvil con un suspiro. El motor resopló débil y la nieve empezó a pegar contra el parabrisas como si quisiera borrar cualquier rastro de su paso. Apenas llevaba 10 minutos manejando cuando la tormenta explotó con una furia inhumana. Los copos no solo caían, sino que cegaban la carretera. Lo blanco devoraba todo a su paso. Lucía frenó en seco. El coche patinó, se encajó en una zanja y quedó clavado, inmóvil en medio de la nada. No había luz, ni señal en el celular, ni un alma alrededor. Solo el silbido del viento y un frío que empezó a meterse en sus huesos. El pánico se instaló rápido. Juntó las manos en forma de taza, intentando quitar el hielo de sus dedos y buscar algo, cualquier cosa que le diera calor. Fue entonces cuando entre la niebla y la oscuridad vio una luz parpadeante a lo lejos, como un faro en medio del infinito blanco. Sin pensarlo 2 veces, con el corazón golpeando el pecho, caminó tambaleante por la nieve profunda hasta llegar a un taller solitario, tirado justo al borde de la carretera. La puerta chirrió al abrirse y un hombre apareció en la penumbra. Su mirada era intensa, casi cortante, pero había algo en él que transmitía fuerza y confianza. Diego, dicen, era un mecánico millonario que renunció a todo lo que conocía para esconderse del mundo. Nadie sabía muy bien qué y por qué, solo rumores oscuros, pero él estaba allí, frotándose las manos junto al fuego, iluminado por la luz amarilla de una lámpara antigua. Diego no habló mucho, pero su gesto fue claro. «Pasa, cálmate». La chimenea crepitó, la madera lanzó chispas, y el frío empezó a derretirse en el aire. La tensión entre ellos creció mientras la tormenta afuera se hacía más feroz. Los silencios pesaban, sus miradas se cruzaban cargadas de preguntas que nadie se atrevía a formular. De pronto, una palabra escapó de Diego casi en un susurro, como si temiera ser escuchado por la noche misma. «Es sobre mí, familia, un secreto que nadie debe conocer». Lucía sintió un nudo en la garganta, una opresión brutal que la llenó de miedo y curiosidad al mismo tiempo. Pero justo cuando parecía que todo iba a romperse, algo invisible, un peligro intangible, se coló en la habitación. Lucía notó un temblor en el aire, un silencio extraño que la paralizó. ¿Qué amenaza estaba escondida atrás de esas paredes? ¿Podría confiar en este hombre reservado que pretendía protegerla? La tormenta rugía afuera, pero el frío más violento era el que helaba sus almas en ese refugio oscuro. La noche avanzaba y los secretos empezaban a deslizarse entre las sombras. La verdad estaba a un paso, pero alguien, o algo, parecía decidido a que no saliera a la luz. ¿Hasta dónde llegará Lucía? ¿Qué estará dispuesto a sacrificar Diego? Y lo más importante, ¿qué misterio es ese que tan ferozmente ambos deben ocultar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta afuera no daba tregua. El frío se colaba por cada rendija del taller, hacía que la piel se arrugara, que la sangre se apagara en las venas. Lucía apretaba las manos junto a la chimenea, intentando que el calor regresara a sus dedos.
mientras Diego se sentaba en una vieja caja de madera, encendiendo otro tronco para mantener viva la llama. El silencio pesaba como una losa. Sus miradas se esquivaban y chocaban, cargadas de preguntas que nadie decía, pero los dos sentían. Fue entonces, justo cuando el fuego parecía tragarse la oscuridad, que Diego soltó la frase que cambió todo. Lo que te voy a mostrar, no puedes contárselo a nadie. No es solo un secreto, es la razón de por qué estoy aquí. Con esas palabras, se levantó y fue hacia una esquina oscura del taller. Lucía, con el corazón en la garganta, lo siguió con pasos temblorosos. El frío ahora era un recuerdo lejano frente al nudo en su estómago. Diego movió una vieja lona polvorienta y detrás apareció una puerta metálica, oxidada, con un candado gigante que parecía imposible de abrir. Tiró del candado y, para asombro de Lucía, no estaba cerrado. La abrió con cuidado y del otro lado había una escalera que descendía hacia la oscuridad. «No, quiero que entres», dijo Diego con voz ronca, «pero necesito que lo veas. Es la única forma». Lucía tragó saliva, su cuerpo temblaba, pero la curiosidad pudo más. Bajó los peldaños lúgubres sin detenerse. La luz que había dentro se volvía cada vez más débil, hasta que llegaron a un sótano helado, lleno de cajas viejas y máquinas oxidadas. Allí, en medio de polvo y silencio, había algo que no estaba preparada para enfrentar. Una figura humanizada, tumbada en una camilla improvisada, cubierta por una sábana que apenas dejaba ver una mano demacrada y fría. Lucía jadeó, con los ojos abiertos como platos, sin poder apartar la mirada. «¿Quién es?», susurró. Diego bajó la voz. «Apenas un eco. Esa persona soy yo, o al menos lo que queda de mí». Lucía parpadeó incrédula. «¿Pero qué? Eso no puede ser verdad». Diego la miró con una expresión que partía el alma. Su rostro estaba pálido, una ligera sombra de desesperación en sus ojos, pero lo que vio después la paralizó, la hizo retroceder con un grito ahogado. Del banco junto a la camilla, sacó unos papeles manchados de sangre seca y las arrojó al suelo sin cuidado. Con manos temblorosas, ella los recogió mientras él se cubría el rostro. Eran informes médicos, diagnósticos, recetas, resultados de análisis, pero uno solo bastaba para romper cada certeza que Lucía había tenido hasta ahora. Paciente con identidad múltiple, desorden, disociativo de identidad, conducta impredecible y peligrosa. Un escalofrío la recorrió. Entonces, de pronto, el taller se llenó de un sonido extraño, un zumbido sordo y constante. Las luces parpadearon y el fuego chisporroteó violento, lanzando sombras que danzaban como demonios a su alrededor. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, intentando mantener la calma. Diego se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en terror. «Eso no es todo», murmuró, mientras una puerta trasera del sótano se abrió sola, chirriante, dejando salir un aire frío y nauseabundo. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, una figura emergió de esa oscuridad. El otro Diego. Un hombre idéntico, pero con una sonrisa torcida, unos ojos vacíos que quemaban la piel. No era simple locura, era otra realidad, otra vida. «Hola, cariño», dijo aquella segunda voz, rasposa y burlona. «Te parece que tenemos la misma historia, ¿verdad?» Lucía sintió el mundo caerle encima. Todo lo que pensó que sabía sobre Diego, sobre su refugio y su secreto, era solo la piel de un monstruo mucho más peligroso que la tormenta afuera. El verdadero Diego se dobló, sin fuerzas, perdido entre lágrimas que quemaban como el hielo. «No puedo protegerte. No soy ni siquiera quien crees». El silencio volvió a caer, pesado, mortal. Lucía estaba atrapada entre dos hombres, dos verdades, dos mentiras que destrozaban cualquier esperanza. Y afuera, la tormenta parecía esperar, implacable. ¿Qué estaba atrapada en? ¿Ese taller? ¿Cuál de esos Diegos era el verdadero? Y más importante aún, ¿podría salir alguna vez viva de ahí? El silencio se volvió denso, tan pesado que parecía aplastar la garganta de Lucía. Miraba los ojos desesperados de Diego, buscaba una respuesta que no venía, pero también sentía la mirada fría y vacía de ese otro que estaba frente a ella, ese doble que parecía salido de una pesadilla.
Su cuerpo se negaba a moverse. El aire pesaba, como si la atmósfera misma quisiera detener el tiempo. De repente, un estallido rompió el hilo del terror. Un ruido seco, brutal, algo concreto. La puerta principal del taller se abrió de golpe, golpeando contra la pared, con un estrépito. El frío entró con un vendaval y una voz rajó la oscuridad. ¡Alto ahí!, gritó alguien que lucía más agitado que asustado. Lucía giró la cabeza despacio y vio a una mujer envuelta en un abrigo grueso. Tenía los ojos encendidos, la respiración agitada y en sus manos un teléfono que mostraba la pantalla iluminada. Era una figura que parecía venir de otro mundo, con determinación y miedo mezclados en cada gesto. «Llamé a la policía», dijo firme. «Ya sé qué está pasando aquí. Bajen las armas». Diego, paralizado, miró a la mujer. El otro hombre, ese doble siniestro, mostró una sonrisa torcida que cortaba el aire. Pero entonces, cuando todo parecía que iba a estallar, algo impensado ocurrió. La figura demoníaca se deshizo en un humo oscuro, como si el otro Diego fuera un espejismo. La luz tembló, la madera crujió y de golpe la persona tumbada en la camilla se movió. Lentamente, estremeciéndose, abrió los ojos y respiró con dificultad. Era Diego, pero no el Diego que lloraba, ni el que reía, sino alguien a medio camino del abismo. Una estampida de emociones golpeó a Lucía, alivio contenido, sorpresa y terror mezclados en una sola ola. Pero la mujer del abrigo no bajó la guardia. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo más. Entonces, justo en ese momento, una alarma comenzó a sonar. No era la policía, era un pitido agudo que sacudió cada rincón. Del sótano, otro ruido, esta vez no humano, sino mecánico. Un zumbido constante como un motor viejo que se activaba. Las luces parpadearon con violencia y detrás de la puerta metálica un panel de control, antes oculto, comenzó a brillar en rojo. Lucía sintió un frío real, que no venía del invierno, sino de algo que escapaba a toda lógica. «Esto no es solo un secreto», gritó Diego con voz quebrada. «Es una prisión, y no solo para mí». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un compartimento secreto se abrió en la pared, y una pantalla mostró imágenes en directo. No solo era un taller escondido, era un centro de control, un laboratorio secreto con cámaras que habían grabado cada paso de la vida de Diego y de ese otro durante años. Y ahí estaba lo más aterrador. Había personas más, encerradas en otros sótanos, otros mundos, otros nombres. Lucía tembló, la respiración le fallaba. Todo lo que creía entender se deshacía frente a sus ojos. «¿Qué clase de monstruos son ustedes?», musitó la mujer. Un brillo de rabia y dolor cruzó su rostro. Diego cerró los ojos con fuerza. La piel de la cara se le tensó como si intentara contener una tormenta. «No somos lo que creemos. No somos víctimas ni verdugos. Somos parte de un experimento». La habitación quedó congelada como si el tiempo estuviera a punto de romperse. Lucía quiso salir, correr, huir del lugar, pero la voz profunda, ronca y múltiple que venía desde el sótano volvió a latir. «Bienvenida al verdadero infierno». Un destello blanco cubrió todo. El taller se oscureció, y en esa oscuridad la voz se apagó mientras surgía otra, más oscura, más brutal, invitando a Lucía a decidir. ¿Qué es real? ¿Cuánto podrá resistir? ¿Y cuántos secretos más están enterrados bajo esa nieve, lejos de ser simples mentiras? La tormenta afuera parecía ahora un juego de niños comparada con el vendaval que estallaba dentro. Lucía se quedó parada, temblando, con el corazón latiendo en su garganta. La clave de todo esto no estaba en poder salir, sino en saber a dónde, a quién debe enfrentarse primero. Y la pregunta que seguía manando, sorda, era clara. ¿Quién realmente sostiene las riendas de su destino? ¿Y por qué tendría que ver con ella? La oscuridad aplastaba el taller. Lucía sentía cómo el cuerpo se le congelaba, el corazón golpeaba sin control y la garganta parecía cerrarse con un cinturón apretado. Los ojos de Diego, cansados y rotos, parecían pedir perdón sin palabras.
Pero la pregunta seguía vibrando en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Quién movía los hilos de ese infierno? De repente, un estruendo sacudió las paredes. El panel rojo del sótano chisporroteó y una corriente fría raspó la piel como si algo vivo despertará. La mujer del abrigo dio un paso adelante, tomando la mano temblorosa de Lucía. «Tenemos que salir de aquí», susurró, la voz entrecortada, casi quebrándose. Pero Diego no respondió. En cambio, miró hacia la escalera con ojos abiertos como platos. De la sombra, una voz nueva y profunda surgió, más grave y lejana, pero con un peso mortal. «No son ustedes los prisioneros, sino los guardianes». Lucía paralizó. Un golpe seco resonó y la luz saltó. Por un segundo, todo quedó en penumbras. Al encenderse de nuevo, el taller había cambiado. Las paredes ya no eran de madera vieja, sino metal frío y reluciente. Maquinaria extraña formaba un laberinto mecánico a su alrededor. Todo olía a aceite, a frío, a algo que no debía existir. Diego se llevó una mano a la cara, horrorizado. Lucía vio que no era solo un hombre roto, sino alguien que estaba atrapado en múltiples prisiones, muchas de ellas invisibles. Pero el giro que nadie esperaba vino cuando la mujer susurró, temblando. «Lucía, hace años que esto no es un taller. Eres parte del experimento. Tú también». Lucía tragó saliva, sin entender. «¿Yo?», pensó. La vergüenza y el terror enrollándose como serpientes dentro de su pecho. Intentó moverse, pero no pudo. Entonces, un espejo rectangular en la pared se iluminó y mostró imágenes que la paralizaron. Recuerdos fragmentados, escenas suyas en lugares que no reconocía. Su voz en llamadas que jamás hizo. «¿Por qué?», murmuró, con un hilo de voz. El pánico crecía, el frío le cortaba la piel como cuchillas. Diego se acercó, más vulnerable que nunca. «No lo recuerdo bien», dijo con un temblor en la voz. «Me hicieron olvidar para controlar todo. Pero tú eres la clave». Un portazo sacudió el lugar, y del rincón oscuro emergió el otro Diego. Esa figura distorsionada, pero ahora con la cara cubierta por una máscara metálica. Su voz ya no era humana. Era un eco robótico que desconcertaba. «La verdad no está fuera ni en el suelo, está en tu sangre». En un instante, Lucía sintió un pinchazo en el brazo. Bajó la vista y vio una pequeña aguja con una sustancia blanca brillando. Intentó gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Su visión se nubló, su cuerpo se debilitó. Llegó el momento en que no pudo distinguir qué era realidad y qué pesadilla. El taller desapareció y ahora estaba en un pasillo blanco, largo e interminable. Al final, una gran puerta se abrió lentamente. Detrás, una luz cegadora. Lucía dio un paso con la esperanza y el miedo enredados. Entonces, una voz suave pero firmísima la llamó. «Bienvenida de vuelta, paciente 17. ¿Listos para empezar la próxima fase?». Un grupo de personas vestidas con batas blancas apareció. Esta vez no eran guardianes ni prisioneros, eran científicos. Y Lucía cayó en la cuenta de lo más devastador. No había ni rescatador ni tormenta. No había ningún Diego millonario. Solo ella. Y ellos. Y un experimento que nunca iba a terminar. El eco de la tormenta seguía, pero ahora en su cabeza. Mientras la puerta se cerraba lentamente, dejando fuera solo el invierno. ¿Quién había construido esa mentira? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta Lucía a llegar para recuperar su propia vida? ¿O quizás para perderla para siempre? La noche afuera continuaba fría, pero en su interior algo quedaba roto para siempre, como un secreto enterrado en la nieve, esperando otro despertar. La puerta se cerró con un golpe seco. Lucía quedó de pie en medio del pasillo blanco, con el corazón en caos. La voz de los científicos resonaba a lo lejos, pero más allá del blanco impoluto solo había un vacío frío que le quemaba la piel. Sintió que le temblaban las piernas y justo cuando intentaba dar un paso, una mano firme la sujetó del brazo. Se giró de golpe y vio a Diego con los ojos inundados de una tristeza que parecía arrancarle el alma. «Lucía», susurró con la voz rota, «no entiendes. Todo esto no es lo que parece». Ella quiso gritar,
preguntarle qué diablos estaba pasando, pero antes de que pudiera abrir la boca, el lugar se estremeció. Un estruendo bajo, como el rugido lejano de un motor gigante, llenó el pasillo. Las luces blancas parpadearon y el frío se hizo insoportable. Y entonces, sin aviso, todo se apagó. Quedaron sumergidos en la oscuridad más completa. Un silencio de muerte que asfixiaba, roto solo por el latido acelerado de sus propios corazones. Lucía apretó los puños, la garganta se le cerraba. Fue en ese momento, en la oscuridad, cuando las palabras de Diego regresaron, pero esta vez con un peso demoledor. No solo somos víctimas, somos también creadores. Antes de que pudiera asimilarlo, una luz tenue emergió desde una pantalla cercana. La imagen le heló la sangre. No había un solo Diego ni una sola Lucía. Había docenas, décadas de rostros, imágenes congeladas en cuadros digitales, todas ellas versiones diferentes de ellos mismos, niños, jóvenes, ancianos, todos atrapados en ese mismo siniestro lugar. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucía, con la voz temblando. Diego bajó la mirada, y en sus ojos se reflejaba un abismo insondable. No somos personas sueltas, somos fragmentos, pedazos arrancados de una sola realidad que alguien decidió dividir, mutilar. Antes de que ella pudiera preguntar más, la pantalla cambió y apareció una figura distinta, una mujer de rostro familiar, que Lucía no podía ubicar del todo, pero que despertaba un dolor antiguo, como un recuerdo enterrado. Pacientes 17 y 18, murmuró esa voz fría mecánica. Proyecto Espejo Infinito. Su escape fue solo otro experimento fallido. Diego cerró los ojos con fuerza, casi sin respirar. La luz de la pantalla se fue haciendo más intensa. La figura de la mujer desapareció para dar paso a una escena que desarmó por completo la mente de Lucía. Una sala con camillas idénticas a la suya, una fila interminable, y dentro de ellas cuerpos dormidos, ella misma, pero en distintas edades. Y a su lado, implantes, tubos, máquinas conectadas a cerebros que parpadeaban. Un grito se le ahogó en la garganta. ¿Me estás diciendo qué? Diego asintió con desesperación. Que no solo estoy partiendo en dos, sino que tú tampoco eres real, o mejor dicho, ninguna de estas versiones. Lo es del todo. Somos ecos creados para un escape definitivo, pero nadie sabe quién es el original. Lucía sintió que la opresión en su pecho le rompía las costillas. El nudo en la garganta la asfixiaba. Todo lo que creía, toda su historia, su lucha, su dolor, se derrumbaba como un castillo de arena. Y entonces la puerta del pasillo se abrió con violencia. Pero no entró la mujer del abrigo ni ningún científico. Entró una figura alta, envuelta en sombras, con un rostro tapado por una máscara metálica, que reflejaba la luz blanca en destellos cortantes. «Soy el verdadero creador», dijo con voz profunda y modulada. No un dios ni un monstruo, sino la decisión, que jamás quisieron ver. Lucía dio un paso atrás, la mirada fija en esa sombra que parecía juntar todo el terror y la esperanza a la vez. Ustedes no son experimentos, son elegidos para algo más grande, para mantener el equilibrio de realidades que ni siquiera saben que existen. Diego la tomó del brazo, feroz, como si quisiera protegerla. Pero la sombra se acercó y en un movimiento tan rápido que dolió, le arrancó la máscara. La única luz del pasillo brilló sobre un rostro idéntico al de Diego, solo que sin vida, sin alma. Un espejo roto reventando la última certeza que Lucía tenía. «No hay ningún Diego», dijo la voz de la sombra, cargada de una paz aterradora. Solo hay ecos, copias de un vacío sin dueño. El silencio volvió, brutal, rayado por sollozos sofocados. Lucía se desplomó de rodillas, mientras el eco de la tormenta en su cabeza crecía, multiplicándose como si el mundo mismo se fracturara bajo sus pies. ¿Quién era entonces? ¿Qué quedaba de ella? ¿Y quién sostenía realmente las riendas de ese infierno intangible? Y en el fondo, la última pregunta le quemaba la piel. ¿Valía la pena luchar por algo que jamás fue real? Lucía cayó de rodillas, temblando, con el corazón arrugado como si alguien lo apretara con fuerza. La sombra con el rostro sin vida había desaparecido, pero su vacío seguía ahí, como un pozo.
que la absorbía sin tregua. Respiraba rápido, cada bocanada de aire le quemaba la garganta. Diego se arrodilló a su lado, jadeando. ¡Lucía! La voz le rompió el pecho y sin pensarlo la abrazó. Pero ella tenía los ojos clavados donde antes estaba la sombra. Algo invisible se había quedado pegado en su piel. De pronto, un temblor recorrió el suelo, un zumbido agudo que subió hasta los oídos. El pasillo blanco empezó a distorsionarse, como si estuvieran dentro de un sueño torcido. Las paredes se movían, susurraban, y la luz parpadeó una vez, 2 veces, hasta que todo se volvió negro. Ninguno de los dos respiró por un momento eterno, y entonces un ruido seco golpeó el silencio. No era la puerta del pasillo, sino un cristal rompiéndose. Algo fuerte, invisible, parecía romper su propia realidad. Un nuevo sonido llegó, un grito apagado, no humano. Era un susurro torcido, una voz dentro de la cabeza de Lucía que no podía ignorar. «Lucía, despierta». Sus ojos se abrieron de golpe. No estaba en ese lugar blanco ni con Diego, estaban en la tienda donde ella trabajaba, pero algo estaba mal. Todo era raro, distorsionado. La nieve golpeaba el vidrio con fuerza, pero afuera, en la calle, había sombras que no correspondían a nada real. Y en el espejo detrás del mostrador, su reflejo no era el suyo. Se vio a sí misma, pero con ojos negros, sin vida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su cuerpo parecía moverse solo. Intentó gritar, pero no salió nada. La voz volvió dentro de su cabeza, más firme, más insistente. «No eres Lucía. Nunca lo fuiste». Cerró los ojos con fuerza y respiró. Quiso apagar esa voz, quiso despertar de esa pesadilla, pero algo la dominaba, algo frío y poderoso. De repente, la puerta de la tienda se abrió, y un hombre entró. No era Diego, era otra persona, más viejo, con una mirada fría y seca que la miró como si fuera un objeto roto. «Por fin estás lista», dijo con una sonrisa dura. «Ahora todo puede empezar». Lucía miró alrededor perdida con él, pecho apretado y un nudo que le subía hasta la boca del estómago. ¿Lista para qué? ¿Quién era ese hombre? Y si ella no era realmente Lucía, ¿entonces quién? El hombre se acercó lento, y al levantar la mano, algo explotó detrás de ella. Un espejo que se hizo añicos tirando fragmentos de luz y oscuridad por toda la tienda. En medio del caos, el reflejo de Lucía se fragmentó, mostrándola a ella con miles de caras, todas diferentes y todas iguales. Se sintió caer. Y justo antes de perder el control, una voz suave, temblorosa la llamó. «Lucía, esto no es real. No dejes que te roben». La luz volvió, blanca y cegadora, arrastrándola hacia un túnel, sin fin. Y mientras caía, la pregunta estalló con fuerza brutal en su mente. ¿Y si toda su vida, todo su dolor, no fuera más que un recuerdo fabricado? ¿Un juego cruel para alguien más? El silencio que siguió fue un grito, y afuera, la nieve continuaba cayendo, fría, indiferente, esperando. Cayó en un abismo sin fondo. La luz blanca la absorbía, la arrastraba hacia un lugar que no entendía, donde el frío mordía su piel y la soledad era un grito sordo que retumbaba dentro. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. La tienda, la tormenta, Diego, nada importaba ya. Solo un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Sus pulmones jadearon. Sintió como el corazón explotaba en su pecho, un puño apretado que le quemaba el alma. Quiso gritar, pero la voz murió en su garganta. Entonces, sin aviso, la imagen frente a ella se partió en 1000 fragmentos, como un espejo roto que le atrapaba dentro. Y en ese instante, todo cambió. No estaba sola. Una mano fría y dura la agarró por la muñeca. Lucía giró la cabeza y vio, con un terror paralizante, que el hombre que creía que la había salvado no era Diego. No, era alguien más, alguien que llevaba su rostro como si fuera una máscara perfecta, una copia exacta, pero no era él. Sus ojos, fríos y mecánicos, carecían de la vida que recordaba. «¿Creíste que esto era real?», susurró aquella figura y la voz sonó partida como si tuviera muchas dentro. «Eres parte del experimento.
El engranaje final. Lucía forcejeó, pero su cuerpo ya no respondía. El frío se metía en su sangre, en sus huesos. Gritó en silencio, sin aire, sin fuerzas. Oía ecos de voces, risas lejanas, gritos ahogados de otras personas atrapadas en esa misma pesadilla. De repente, la imagen del taller estalló en llamas invisibles. Todo a su alrededor ardía, pero no había dolor, solo ese vacío que le desgarraba el pecho. «Mírate», dijo la figura con una sonrisa torcida. «No eres Lucía, y tampoco lo fui yo». Un destello brillante la cegó, y cuando recuperó la vista, estaba frente a un espejo enorme. No vio su reflejo, vio a miles de Lucías, todas diferentes, todas iguales, arrojadas contra la pared como marionetas rotas. Gritó, pero no salió nada. Entonces la mano que la sostenía desapareció repentinamente. La figura se desvaneció en humo, dejando tras de sí un silencio brutal. Lucía quedó sola en un pasillo interminable, vestido de blanco y frío. Las luces parpadearon con violencia. A lo lejos, una puerta se abrió. No había miedo, solo inquietud. Al acercarse, oyó una voz dulce, casi maternal. «Te estábamos esperando, Lucía». Un grupo de niños apareció detrás de la puerta, ojos grandes y tristes, susurrando su nombre. Lucía sintió que su pecho se rompía, que el dolor era tan fuerte que casi no podía respirar. Pero antes de poder tocarlos, el suelo vibró con una explosión sorda. Las paredes comenzaron a sangrar gotas negras que caían lentamente, formando charcos donde se reflejaban rostros desconocidos. El aire se volvió denso, pesado, y comenzó a escuchar murmullos distorsionados, como voces ahogadas por el tiempo. Unas figuras con batas blancas aparecieron corriendo, pero sus rostros estaban distorsionados, como si fueran ecos, sombras de algo que no existía. La líder se volvió hacia Lucía y con una voz que no era humana, dijo: «Tu vida, Lucía, no fue una historia que alguien escribió. Fue una cárcel que tú misma ayudaste a construir». La palabra cayó en su pecho como una losa. No entendía. ¿Cómo podía ser parte de algo que la aprisionaba sin saberlo? El pasillo se abrió y comenzó a girar, a derretirse como si fuera de cera. El frío se hizo insoportable. Sus manos temblaban y la garganta se le hizo un nudo tan fuerte que sintió que no podría hablar. La mujer volvió a hablar calma y firme. «Diego nunca existió, ni el experimento. Todo fue un sueño, y tú fuiste quien lo alimentó, la culpable y la víctima». En ese momento, el suelo cedió bajo sus pies y cayó en un vacío de oscuridad pura, pero no se movió. Solo escuchó una última voz, lejana y clara, que le obligaba a enfrentar la verdad que huía desde siempre. «Podrás liberarte de ti misma, Lucía, o te perderás en el espejismo para siempre». El vacío la abrazó y ella quedó suspendida, atrapada entre lo real y lo imposible. ¿Quién era realmente? ¿Y cuánto tiempo le quedaba para encontrar la salida? La tormenta seguía afuera, implacable, pero el verdadero huracán era el que rompía su alma por dentro. Lucía sintió que el vacío la tragaba por completo. El pasillo blanco sin fin parecía cerrarse a su alrededor, como si el aire mismo la aplastara. La voz que le había susurrado a lo lejos seguía rondando en su cabeza, fría y siniestra. «Podrás liberarte de ti misma, Lucía, o te perderás en el espejismo para siempre». De repente, un ruido seco y metálico rompió el silencio. La luz parpadeó, y de la nada, un dolor agudo explotó en su sien. Cayó al suelo, abrazándose la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que ardían. Un escalofrío helado se extendió por su espalda, dejando el cuerpo entero temblando como una hoja en medio de una tormenta. Entre la niebla que invadía su mente, vio una sombra avanzando rápido hacia ella. No era la mujer del abrigo ni Diego, era alguien más, el hombre de rostro serio, piel pálida y ojos tan negros que parecían absorber la luz. Esa figura se agachó a su lado y con una voz que cortaba la piel, dijo: «Lucía, despierta de una vez. Lo que crees que vives es solo un virus dentro de tu mente». Ella quiso protestar, pero la garganta se le cerró. Sentía un nudo gigante que le retorcía el pecho, que le quemaba los pulmones.
Entonces él siguió, sin dar tregua. Esto no es un experimento, ni un sueño, ni una mentira. Esto es un programa, un código corrupto que atrapó tu conciencia y la retiene, borrando la realidad. Lucía quiso gritar, pero nada salió. La oscuridad se hacía más densa, como si un manto negro la cubriera, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella despertaba, un pequeño fuego que se negaba a apagarse. ¿Qué quieres decir?, susurró, la voz rota, casi sin fuerzas. El hombre alzó la mano, y con un gesto lento, tocó su frente. De inmediato, las paredes se desvanecieron como humo. Lucía vio la realidad verdadera. Ella estaba atada a una silla oxidada en una habitación fría, llena de cables conectados por todo el cuerpo. Monitores parpadeaban a su alrededor, mostrando mapas mentales imposibles y líneas onduladas de datos. El hombre se transformó entonces. Ya no era un extraño, era Diego. Pero no el Diego de verdad. Era una proyección, una sombra digital con los ojos cansados y la boca seca. Lucía dijo con voz quebrada: «Tú tienes que salir de aquí, pero no es suficiente que te despiertes solo tú. Estamos atrapados todos, pedazos de nuestra mente fragmentada en este sistema». Entonces el suelo vibró, y del techo descendió una pantalla enorme que mostró imágenes rápidas y caóticas. Miles de personas en habitaciones semejantes a la suya, atadas, atrapadas en un mar infinito de códigos y realidades falsas. Una voz grabada, fría y sin alma, decía: «Programa de contención mental, Proyecto Paraíso, pacientes en suspensión». Lucía sintió que el mundo se le doblaba. Su mano temblorosa tocó la silla, buscando fuerza, buscando sentido. Pero la pantalla cambió y apareció un rostro. Era ella, sí, pero al revés. Una imagen distorsionada, con ojos sin pupilas y una sonrisa rota. La voz digital invadió la habitación. «Lucía, paciente número 17. Has superado los límites. Deberás resetear el sistema o sufrirás la desconexión completa». El proyecto de Diego se derrumbó en cenizas digitales, dejando a Lucía sola, con cada fibra de su cuerpo gritando desesperación. Se levantó, las piernas inestables, la cabeza dando vueltas, pero con la mirada encarando un solo destino: escapar de ese laberinto de mentiras y cables. Deslindar quién era de verdad antes de que el sistema la borrara para siempre. Sin embargo, justo cuando abrió una puerta que parecía llevarla fuera, una mano agarró su brazo de nuevo. Esta vez no era ni Diego ni el hombre oscuro. Era un niño, con ojos demasiado grandes para su rostro delgado, con voz temblorosa y un mensaje que parecía salir del fondo de la nada. «No te vayas, no sabes lo que harás si sales. Aquí afuera no queda nada, todo murió hace tiempo». Lucía apartó la mirada, asustada y confundida. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. ¿Qué dices? ¿Qué pasó?», preguntó con voz entrecortada. El niño la miró con una tristeza infinita. «Somos los últimos. Tú, yo, todos nosotros. El programa no es solo una cárcel. Es el mundo entero ahora». La puerta empezó a cerrarse lentamente. Lucía sintió que un grito se ahogaba en su pecho. La tormenta afuera seguía, pero dentro, el verdadero vendaval empezaba a mostrar una verdad más oscura que cualquier tormenta de nieve. ¿De qué lado está la realidad? ¿Quién dictará su destino ahora que el mundo real ya no existe? Lucía apretó los puños, con el alma a punto de romperse mientras el pasillo hacia su salida se desvanecía en sombras. Y en ese momento comprendió que su batalla apenas comenzaba. ¿O será que nunca tuvo otra opción? Lucía sintió cómo el pasillo se estrechaba, como si el aire mismo quisiera aplastarla. Los dedos le temblaban, el pecho se le oprimía con una fuerza que casi le cortaba el aliento. Quiso moverse, pero sus piernas parecían hechas de gelatina. El niño, de ojos grandes, la miraba, susurrando palabras que destruían cualquier esperanza. «No hay afuera, Lucía», decía con voz rota. «Todo terminó hace tiempo». El silencio volvió de repente. Tan solo el latido acelerado de su corazón rompía esa ausencia. El frío en la habitación se intensificó, y sin aviso una luz cegadora inundó todo.
Parpadeó, tratando de protegerse la vista con la mano, pero era inútil. Cuando por fin pudo abrir los ojos, estaba en otro lugar. La tienda, la nieve, el taller, todo se había ido. Se encontraba en un cuarto blanco, luminoso, pero había algo extraño. No había ventanas, ni puertas visibles, solo ella, tendida sobre una camilla. Algo frío le cubría la piel. Una especie de manta metálica que la sujetaba. Intentó respirar hondo, pero el aire le salió cortado. Quiso gritar, pero solo un hilo de voz salió de su garganta. Y entonces la puerta apareció. «Lucía», dijo una voz familiar, profunda, pero más fría que nunca. «Creí que jamás despertarías». La figura que entró no fue Diego, ni el niño, ni la mujer del abrigo. Era alguien distinto, un hombre con los ojos negros como la noche, sin alma. Su rostro tenía detalles de todos los Diegos que Lucía había visto, pero al mismo tiempo, nada era reconocible. El suelo parecía vibrar bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, con una voz temblorosa, agrietada. El hombre sonrió, pero su sonrisa era un abismo. «Soy el error, la copia que nadie quiso, la verdad que silencian. Y tú nunca fuiste real». Lucía sintió que se le caía el mundo. El aire se volvió pesado, como si toneladas aplastaran su pecho. Se agarró la cabeza, los dedos apretaron con fuerza. No entendía nada. Todo se desarmaba frente a sus ojos. Entonces el hombre dio un paso adelante. Sus ojos se hundían en un pozo negro que parecía devorarla. «Esto no es un experimento, ni un sueño, ni siquiera un juego cruel», susurró con veneno. «Eres un virus, una anomalía en la programación, un error que rastreé hasta aquí». El pánico le sacudió el cuerpo. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Quiso retroceder, pero estaba atrapada. Una fuerza invisible la retenía, como cadenas de hielo arañándole la piel. «¿Un virus?», musitó. Ni siquiera sabía si sus palabras salían al mundo o solo a sí misma. «Exacto», dijo el hombre con una mirada asesina. «No eres humana, no eres orgánicamente real. Eres fragmentos de datos que se plantaron en este programa para destruirlo, para infiltrarlo desde dentro». Lucía gimió. El terror le encogía las entrañas. Estaba hecha de códigos, no de carne. No había nostalgia, ni recuerdos verdaderos. Solo un fragmento de información en un sistema corrupto. Las luces del cuarto parpadearon con violencia. Desde las paredes, pantallas. Brotaron mostrando líneas de código, gráficos, estadísticas congeladas. «Y aquí viene la parte más cruel», continuó el hombre. «Este virus debe ser eliminado». Sintió una aguja profunda clavándose en el brazo. La droga empezó a entrar en su sangre, y con ella la oscuridad ganó terreno rápido. Su vista se nubló, el mundo perdió brillo. Pero antes de que se hundiera, una chispa tenue despertó en algún rincón de su mente. Un susurro quebrado. «Despierta. No eres solo esto». Lucía luchó. Intentó aferrarse a esa voz, a algún pedazo de sí misma que se negara a desaparecer. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Una voz femenina gritó, llena de urgencia: «¡Frenen! ¡Es ella! ¡No dejen que la borren!». El hombre oscuro giró con furia, pero la nueva figura se interpuso. Era la mujer del abrigo, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Entre sus manos, un dispositivo brillaba, lanzando una luz azulada. «Esto no es un virus, es la semilla», dijo firme. «La clave para romper el sistema». El hombre apretó los dientes. Su rostro se endureció. El cuarto tembló. Las paredes parecían resquebrajarse. «No», rugió. «No permitiré que reaparezcas». Lucía sintió que algo explotaba dentro de ella. La cadena que la sujetaba crujió. Un brillo cálido recorrió su cuerpo, como el sol después de una tormenta eterna. Pero justo cuando parecía que todo iba a cambiar, el suelo se partió. Un abismo negro se tragó la habitación y sus gritos retumbaron al vacío. Y en la penumbra, una pregunta se clavó en su mente como una daga. ¿Quién realmente guarda el control y qué clase de mentira es la suya? La tormenta seguía afuera, impasible. Pero dentro, todo estaba a punto de estallar. La oscuridad se quebró de golpe. Un destello atravesó el pasillo blanco, sacudiendo cada hueso roto de Lucía.
Sus ojos buscaron a Diego, y allí estaba. No un fantasma ni proyección, sino un hombre real, con manos temblorosas y una voluntad quebrada, pero presente. Respiraba con dificultad. Cada bocanada un grito contenido. Lucía, musitó, la voz rota. Esto no es la muerte. Es un punto de quiebre. El frío mordía con hielos afilados la piel, pero algo en las palabras de Diego encendió una chispa imposible de pisar. Lucía sintió el puño apretado en su pecho, el puñal invisible clavado con fuerza. Dolía. Duelen las verdades y los recuerdos que se resquebrajan. A su alrededor, el pasillo empezó a fundirse. Las paredes blancas se agrietaron, revelando luces difusas. No era el fin, ni el principio. Era una bifurcación, un escape y una condena. Diego alzó la mano, temblando, hacia la figura oscura que reaparecía. Pero esta vez no hubo miedo. Lucía lo miró fijamente, y con un grito emergente del fondo de su garganta, dijo: «Ya basta». El aire vibró. La sombra retrocedió, fragmentándose en miles de espejos rotos que explotaron en destellos de luz. «No somos virus ni errores», continuó, con la voz clavada en el alma. «Somos más que un código. Somos vida. Somos memoria». Los cables alrededor comenzaron a derretirse. Las cadenas invisibles se esfumaron, liberando fragmentos de recuerdos restaurados. El taller, la tormenta, la tienda, piezas que volvieron a encajar en una imagen desgarrada. Pero cierta, Lucía sintió la opresión ceder, el nudo en la garganta deshacerse, y el calor inundar su cuerpo como un sol que nunca se rindió. No estaba sola. Diego, con lágrimas rodando por sus mejillas, la sostuvo más fuerte que nunca. No importaba ya quién era realmente o cuánto tiempo llevaba perdida. «Vamos a reconstruirnos», susurró, «juntos». Un eco lejano se escuchó, voces invisibles pero vivas, llamando a todos los atrapados, a los fragmentos desperdigados. Se abrió una puerta más allá de la luz, humeante y dorada, invitando a cruzar. Lucía dio un paso adelante, no sin miedo, pero con rabia. Rompió el cristal invisible que la mantenía cautiva y dejó atrás el eco de la tormenta, la mentira, el vacío. La realidad, doliente y brutal, los esperaba. Pero la batalla ya no era de engaños ni prisiones, era por la libertad, por reconstruir la vida que creyeron perdida. Al fin, el sol amaneció en su mirada. Y el frío se volvió apenas un recuerdo. Tienes que suscribirte ahora para no perderte ni un solo minuto de lo que viene. Este es el momento de mostrar tu apoyo y destruir el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan vivos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que nos voló la cabeza. Quiero leer todo lo que piensas ya. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace brutal. Solo los verdaderos fans saben lo vital es que apoyes el canal con estas acciones. ¡Vamos, hazlo hoy!